como digo ahí, el notario andaluz don Blas Infante y su gran anhelo en el renacer y despertar de un desarrollado y unido pueblo andalusí en nuestra Andalucía. Empezamos porque mucha gente queremos saber que sabéis que Blas Infante Pérez de Vargas nace y pasa su infancia en Casares, nace un 5 de julio de 1885, siempre está al lado de su hermano Ignacio, porque ellos eran dos hermanos, eran Blas y su hermano Ignacio. Blas es un chico despierto, inquieto, es muy culto y el igual desde la tierna infancia, desde que Blas era niño, comienza a reflexionar porque lo ve en los campos sobre las desigualdades e injusticias que sufre el pueblo andaluz, del cual es testigo directo porque lo está viviendo cada día. El pequeño Blas comienza su educación en el colegio aquí, como lo vemos, en Jesús Nazareno, que es de Archidona, de Málaga, que tenían los padres escolapios. Allí, al finalizar la etapa en Archidona, se traslada, que esto no lo sabe mucha gente, se traslada a Cabra, a Córdoba, para realizar los estudios de bachillerato y finalizar allí su etapa y realiza allí los exámenes de bachillerato que obtiene la calificación de notable. Mientras tanto, cuando haciendo el bachillerato, el joven Blas trabaja con su padre en los juzgados y que comienza a trabajar en la Secretaría Municipal de Juzgado de Casares. Después allí, cuando acaba, allí se va a estudiar a Granada, que sabéis que Granada es una ciudad con profunda. Aquí está primero las escuelas pías, aquí la podemos ver, el edificio histórico, que es el decano de las escuelas andaluzas, que datan del siglo XVIII, y aquí ellos lo dicen que su alumno más conocido fue Blas Infante, que estudió en Archidona entre los años 1900 y 1896 y 1900. En el mismo centro podéis aún ver que conservan copias del expediente académico y del título de bachillerato de Blas Infante, sigamos todavía, porque, como ellos dicen, era su alumno más aventajado y uno de sus alumnos más ilustres. Bueno, pues como estaba diciendo, una vez acabado el bachillerato, Blas Infante se va a Granada a estudiar en la Universidad de Granada. Allí, en la Universidad de Granada, Blas Infante se matricula por libre en la Universidad de Derecho y cursa Filosofía y Letras. Aparte de estudiar, empezar en la Universidad de Derecho, él lo que cursa es Filosofía y Letras. Esta etapa de Granada es fundamental para el pensamiento de Blas Infante. ¿Por qué? Porque es ahí, en Granada, que todo el mundo sabemos que Granada fue la última que cayó en manos de los cristianos, él entra en contacto con el pensamiento y el mundo árabe medieval. Y así como con muchos estudiosos de la cultura andalusí, allí en Granada. Es aquí, en Granada, donde él camina por sus calles, donde él está estudiando en la carrera, donde disfruta y empieza a comprender las raíces de una antigua Andalucía que hubo floreciente, avanzada, cultural y anhelante, de una época esplendorosa, postergada y aniquilada, como él dice, por la posterior conquista cristiana de Al-Ándalus. Aquí vemos cómo a él le dedican una placa. Esta es una placa dedicada en la Universidad de Granada, donde él estudió. Ahora tenemos la conquista musulmana, la invasión árabe del 711. Sabéis que en el 711 hubo una conquista musulmana, que esta conquista lo que hizo fue nutrir a nuestro pueblo andaluz principalmente con sangre árabe y bereber. Aquí estamos mezclados, lo sabemos, que no somos de una misma... La sangre de sirios y musulmanes, y en particular esta última, lamtunas y demás tribus fanáticas venidas con las invasiones de almorávides y almohades, no pudieron ejercer una enorme influencia en la constitución de la raza. Lo mismo los morávitos, que son los discípulos de El Mahdi, conservaron siempre su sectaria individualidad y eran combatidos de manera constante por los andaluces y menguados por los cristianos.
Aquellos que sienten lo que se llama, por los llamados moros, invencibles repugnancia, así se explica que no obstante las afinidades religiosas los abandonaron, como ocurrió en la batalla de las Navas de Tolosa, hasta en el combate que llegaron delante de los cristianos. Lo que vemos aquí, ¿vale?, es Ibn Rushd, que es Averroes, el filósofo cordobés. Como vemos, después del desdichado Mu'al-Mutamí, de la traición, porque recordamos que el clero musulmán traicionó por todas partes y se clamó contra los almorávides aquí, en Andalucía. Y eso que los almorávides no eran tan bárbaros como hasta hace mucho se creyó. Según el autor Francisco Codera, en su libro Decadencia y desaparición de los almorávides en España, estas fueron las palabras que él dijo: el sabio vivirá eternamente, el ignorante es un muerto que anda por el mundo. Menos rehabilitados, los almohades, sus obras públicas se llevaron a cabo y, entre otros, Ibn Rushd, como que es Averroes, el gran cordobés, comentador y rival de él. Eran rivales del gran filósofo griego Aristóteles. El árabe, según un geógrafo alemán llamado Friedrich Ratzel, dijo él que es una grandeza histórica. La actividad del árabe es ligera, rauda, como la carrera veloz de sus caballos en el desierto. Es una riqueza de la imaginación y de la fantasía árabe, que se traducen en fuerza, que hacen vibrar constantemente su espíritu apasionado por el amor, la belleza fastuosa, la hospitalidad, la libertad sin trabas y, sobre todo, por los ideales superiores en los cuales concentra su entusiasmo. De aquí, como decimos, que el árabe sea entusiasta, sintiendo tanto los pueblos, él lo siente como el que más. El egoísmo intransigente de secta que le conduce al fatalismo, fuente perenne de sus desgracias. Aunque los berberiscos, esto es, ¿veis?, la época musulmana, aunque los berberiscos no sean propiamente semitas, es lo cierto que en España se confunden con los árabes y podemos, por lo tanto, considerar el resultado como una raza mixta, en la cual se ha de atribuir los estigmas. Es preciso también, para que nosotros seamos justos, caracterizarla con las visiones de cada una de ellas y con las virtudes en particular. Viniendo a los primeros, generalmente se les suele asignar en textos fundamentales un exclusivismo fanático, que es lo que se suele asignar, y fatalismo. El primero produce, el exclusivismo fanático, dicen que produce la intolerancia, enemiga de la solidaridad y por tanto del progreso. Y el segundo, el fatalismo, nos dice que es la descontextualización del ser, antecedente de la resignación y tumba de las rebeldías que determina la lucha. Se da el caso que ninguno de los estigmas se ve reflejado en los árabes andaluces. Al contrario, prescinde de excepcionalidades, no solo en el orden político y administrativo que hubo entonces aquí, que esto pudiera caracterizar muchas dominaciones musulmanas que se dieron en aquella época. Hoy en día conservan los cristianos sus leyes, porque sabemos que muchas leyes antiguas musulmanas las conservan hoy en día los cristianos también. Sus principios, sus jueces, sus cobradores y repartidores de tributos, sino que, y aquí tenemos lo más original, como decía el escritor sevillano Joaquín Bichot, no tiene ejemplo y hubiera sido imposible en Damasco, en Bagdad, en el Cairo y en Kairouan. Lo que levanta el ánimo es ver la paciencia tolerante de Abderramán III ante la tenacidad sublime del monje Gorza. Contemplar la secretaría del califa a religiosos tan respetables como el obispo Rosemundo, los cuales confirman elocuentemente que como el fanatismo árabe, como la intolerancia árabe había desaparecido ante la influencia humana del genio que es nuestra Andalucía. Y eso también sucede con el fatalismo. Su enemigo es la razón, porque reconoce los fueros creados de la razón es afirmar la libertad. Luego tenemos aquí que en la época musulmana
hubo un desarrollo, que eso no lo podemos negar. Hubo un desarrollo tecnológico, científico, un desarrollo que los musulmanes perfeccionaron, y aquí lo tenemos, que aún se sigue utilizando. Ellos perfeccionaron las técnicas de riego, ellos introdujeron las acequias, ellos introdujeron un complejo sistema para las tierras de cultivo, que aún hoy en día las tenemos en funcionamiento en el siglo XXI. Los musulmanes perfeccionaron un desarrollo tecnológico y científico que les permitió adoptar y adaptar diversos medios y recursos técnicos para la prospección, captación, elevación y almacenamiento de las aguas, del uso de las aguas que había entonces, que propiciaron el desarrollo de lo que hoy tenemos como el regadío. Los musulmanes perfeccionaron inmensamente las técnicas de riego, se convirtieron en los maestros de las técnicas hidráulicas y aprovecharon los sistemas de riego romanos que aquí encontraron, que ya existían antes de en la época romana, y junto a las técnicas orientales. Es que ellos, aparte de los sistemas romanos que estaban aquí, trajeron nuevas técnicas de Oriente, que fue lo que empezó a perfeccionar aquí la canalización del riego y del regadío. No podemos pasar desapercibido el hecho del contenido etimológico que nos ha quedado hoy en día, mucho contenido etimológico árabe de las palabras actuales, porque tenemos una por aquí que es acequia, ¿no? Tenemos palabras, por ejemplo, árabes como sequia, noria, alcaduf, sáhare, tamda. Tenemos también, por ejemplo, sinia, asud. Esas palabras aún hoy en día, noria o acequia, las utilizamos en el campo, ¿no? Y todo el mundo sabemos lo que es. Pues esas palabras aún venían ya del árabe, que fue lo que introdujeron el sistema y el desarrollo tecnológico e hidráulico aquí en lo que es Andalucía. Ellos perfeccionaron las técnicas de riego, aprovecharon los sistemas de riego romanos, y luego para captar las aguas subterráneas, que eso no lo habían hecho en la época romana, se utilizaron pozos. Y quizás lo más conocido y relevante que utilizaron fue el famoso cana, lo que se llama el famoso cana, que consiste básicamente que lo que crearon fueron unas galerías subterráneas perforadas, aplicando técnicas de origen oriental, por las que se conduce el agua había un pozo madre por las que se iba conduciendo el agua, que captaba desde las capas freáticas y que está provista de unos respiraderos o pozos de ventilación, a lo que estos campesinos musulmanes fue lo que llamaron acequia, que no la había antiguamente, y desde esos pozos captaron lo que es la cana, la galería subterránea. ¿Por qué tenía estas acequias tanta importancia? Porque antiguamente las tierras eran el secano, no había agua, no sabían cómo regar. Entonces esto era importante porque con estas acequias se creó una parte importante del regadío para regar y abastecer del agua necesaria a esas tierras. Estas acequias inclusive se conservan hoy en día, muchas de ellas, para captar el agua y regar. Los andalusíes mejorarían el desarrollo de las técnicas agrícolas que sus ancestros practicaban en estas tierras. En el último extremo, ellos extenderían en estos lugares prácticas habituales que habían en otras zonas peninsulares. Ellos la extendieron aquí en Andalucía, llamado almudaina. En la época nazarita se construyó una tupida red de acequias que recorría la mayor parte de las tierras en cultivo. Y ahí ya el secano, como empezaron a crear las acequias, el secano empezó a escasear, porque estas acequias empezaron a guardar el agua y aún se conservan en los lugares. Fijaros, las acequias que construyeron los musulmanes inclusive se conservan en lugares donde las nuevas tecnologías no han llegado. El grado de sofisticación de estas acequias estaba en consonancia con la importancia de las vegas, que regaban y dependían tanto unas como las otras del poder a la que estaban sometidas. Y Blas Infante apunta en su ideal andaluz. Palabras de Blas Infante: lo que determina la imposibilidad
de la redención del jornalero, de su conversión, es en individuo de la clase media campesina y mantiene inculto el solar andaluz, es la acumulación de esa denominada propiedad de la tierra y el régimen que la hace subsistir, reconociendo sobre aquella un poder absoluto a los propietarios para impedir el acceso a ella de esos infelices. ¿Por qué decía esto Blas Infante? Porque Blas Infante ya lo había estudiado, sabía que había obras de canalización, sabía que el jornalero, antiguamente en la época musulmana, hacía con esas acequias, regaba, y eso estaba perdido, se estaba perdiendo en su época. Luego de la existencia de esta clase media campesina, implicaría la existencia de individuos capacitados para tales fines y, por tanto, la negación de las causas que imposibilitan tales efectos. Luego, averiguando la inexistencia de la primera, habremos hallado lo que determina la negación de lo segundo y encontraremos la obra de creación de ese pueblo que necesitamos, como decía Blas Infante, capaces de ser conscientes y libres. Como palabras de Blas Infante decía, el problema consiste en la creación de la clase media, que entonces no había. En Andalucía ha de ser agricultora, porque esa clase media aquí, de donde se vivía, era de la agricultura, de la canalización, del agua, y no existía antiguamente en la época a principios del siglo XX. Luego de la existencia de esa clase media implicaría la existencia de los individuos capacitados para tales fines y, por tanto, la negación de las causas que imposibilitan tales efectos. En ella encontraremos la obra de creación de ese pueblo que necesitamos. En resumidas cuentas, el problema es este. Como quería Blas Infante, lo que quería era crear una clase media que no existe. Es que la sociedad andaluza carecía de clase media, solo había o pobres o ricos. Y él decía que creáramos una clase media, un hecho actual y evidente, viene a corroborarlo. Los plutócratas andaluces en general no son grandes industriales, ni comerciantes, ni banqueros. ¿Qué es lo que tienen aquí? La propiedad de la tierra. Frecuentemente labradores y propiedades extensivas con unos latifundios y unas tierras que los hacen a ellos los que gobiernan esta tierra Andalucía. Con la clase proletaria, el que pudiéramos decir otro término restante de la sociedad andaluza, ocurre una cosa parecida, en su inmensa mayoría constituida, como ya apuntamos, por obreros del campo. Es decir, que en general, la clase media andalusí habrá de ser principalmente, lo que hemos dicho, clase media campesina. Aunque se pretendiera crear una clase media campesina industrial, eso era lo ideal, pero primero, ¿qué es lo que habíamos que hacer? Empezar por construir la clase media campesina y ya después crear la clase media campesina industrial. La clase media campesina tendría que estar constituida por los poseedores de la... clase media campesina se caracteriza por poseer tierras propias y Está muy bien, no pasa nada. Los individuos de esta clase media campesina, ¿vale?, son los que viven en confortables habitaciones construidas allí en los campos, en el pedazo de tierra donde están concentrados allí todos sus recursos, lo que tienen para vivir, todas sus esperanzas, todos sus recuerdos y todos sus afanes. Son los que tienen tiempo y recursos para trabajar y recrear ese espíritu. ¿Qué tenemos de esa clase? Son los granjeros, los que trabajan, los que comen y después de comer leen. Para ellos el trabajo no es penoso. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de ese destino, no es un cumplimiento de un destino fatal, sino es una expansión voluptuosa de una caricia, la expresión ingenua de su amor sencillo a la tierra fecunda. Por ello, los campesinos, que son los que cultivan con cariño, supliendo la fuerza de su amor, aún la potencia de las invenciones, y ellos también los que engalanan con el adorno de sus bosques, de sus huertas y jardines.
La felicidad de esta clase es dichosa y resplandece en la gloria de la ciudad futura, que ella edificará desparramándola por los campos. ¿Qué hemos visto últimamente? Hemos visto últimamente quién ha hecho las huelgas. Los labradores, los campesinos. Sin la materia prima no somos nadie, no los podemos tener a ellos, no podemos tener el sustento, lo que nos podemos llevar a la boca. Por hecho, ellos son los que cultivan con cariño. La felicidad de esta clase dichosa resplandecerá en la gloria de la ciudad futura que ella edificará, porque sus individuos son únicamente los que están capacitados para recoger los alientos de la ciudad que templa y corrigen los espíritus a través de los espíritus, hasta en los paisajes campestres, la agreste y nativa rudeza. Y porque ellos son también los que han de airear las ciudades, oxigenando la sangre del cuerpo social y purificando su fortaleza con el espíritu del campo, que alientan su sano optimismo en su lealtad franca y su independencia viril. Recogemos en palabras de Blas Infante del ideal andaluz. Los jornaleros no es que sean capaces de poseer la tierra, no por el efecto del cumplimiento ineludible de leyes económicos naturales que condenan a esto, a ser los eternos desposeídos, sino por consecuencia precisamente del régimen actual, el régimen que había entonces, que le despojaba de sus tierras o que consiente su despojo artificial, económico, jurídico y hasta político-administrativo, y que salvaguarda los famosos, que dijo Blas Infante, los famosos intereses creados, en cuyos servicios se esgrimen sus palabras, los citados argumentos que argumenta Blas Infante en su ideal andaluz. Blas Infante se refería a esa incapacidad para poseer y dirigir los cultivos en lo relativo a qué era, a los grandes propietarios territoriales. ¿Qué pasaba? Que ellos, lejos de cultivar sus terrenos, los dedicaban a cotos de caza, a cerrados de toros y a dehesas y prados naturales, cultivados solo por la acción de los agentes y meteoros atmosféricos. Andalucía fue un extenso jardín con árabes y romanos, y hoy en día, como él decía, es un erial sembrado de algún otro oasis. ¿Y qué significa esto? Sino que aquí no solamente el propietario no ofrece al trabajador sus tierras, sino que ni le deja saltar sus vallas, que garantizan la posesión siempre exclusiva de ellos, sea o no acompañada por el uso que ejerce de aquella. Andalucía, por este último, está demostrado, porque no solo falta, sino que a nosotros nos sobran tierras aquí en Andalucía. ¿Por qué? Porque había excedentes de emigración en aquel entonces. En general, todo el mundo sabe que el territorio español es uno de los más despoblados. En Andalucía, prescindiendo de las 130.000 hectáreas próximamente que ocupan las denominadas marismas de Huelva, Sevilla y Cádiz, son innumerables las dehesas y los cotos de caza. Como decía Blas Infante, los he visto demandar tierras en montes, dehesas y prados naturales, para sembrar sus semillas, procuradas a costa de inmensos sacrificios, y negárselas despiadadamente, impidiéndoles de este modo trabajar durante las huelgas festivas o paros forzosos que había entonces, y privándoles así de la ayuda, la única ayuda que buscaba el campesino para su jornada. No hace mucho, palabras de don Blas Infante, no hace mucho, desde un pueblo de la provincia de Cádiz, un hombre compasivo, exgobernador civil y diputado provincial, impresionado por la salida en masa de 200 habitantes de la población que se encaminaban a Gibraltar, para embarcarse con rumbo a los archipiélagos de la Polinesia, solicitó de un noble, con ocasión del matrimonio de este, el que dispusiera extensos terrenos de cierta finca suya de aquella provincia. La finca tenía 17.000 hectáreas de tierra virgen y solo le pidió un cierto terreno y tenía 17.000 hectáreas de tierra virgen que nunca se había utilizado. La colonización de algunos de ellos como medio de restar a la emigración unos cuantos centenares de familias obreras, a lo que don Blas Infante sigue. Según el periódico de donde tomo esta información, que era El Impuesto Único,
órgano de la Liga Española, ronda número 316, el terreno continúa tan salvaje y los vapores siguen saliendo de los puertos de Cádiz y Gibraltar, abarrotados de migrantes, y aquí tenemos tierras vírgenes sin cultivar. El noble ha hecho tanto caso de la petición como de las coplas de los calaínos. Así laboran por la patria los propietarios territoriales. Con ellos va España, que se desangra por los puertos. Además, la propiedad de la tierra se adecua por esas sus ventajas innegables a la vinculación en las familias, existiendo una mayor resistencia para desprenderse de ella, los propietarios que con relación a las cosas muebles. Por eso la tierra del pequeño propietario generalmente está cultivada elevándose, por esta razón, a su líquido imponible. Mientras se rebaja, ellos le subían el precio y se rebajaba el de los latifundistas, que al llegar a ser potentados pueden dejar sus terrenos por utilizar. El caciquismo, para traerse los sufragios e influencias de las que se disponían los grandes terratenientes de aquel entonces, ¿qué pasaba? Que les incitaba o les premiaba a esos señores que dejaban la tierra, disminuyendo en fin sus cuotas contributivas, tanto como aumentan las imputables a la pequeña propiedad. La minoría, ahora vamos a hablar de la minoría morisca que había en España entonces, en la España de los Austrias, que se originó en el año 1501. Cuando los antiguos mudéjares, los musulmanes que vivían en territorios dominados por los cristianos, se les puso en la disyuntiva. ¿Qué les pasó? Que, como veis aquí, tenía que recibir el bautismo. Ellos no estaban bautizados, pero se les obligó a recibir el bautismo, o que si no se bautizaban eran expulsados de los reinos peninsulares. La mayor parte de ellos, ¿qué pasó? Obviamente que aceptaron el sacramento del bautismo. ¿Para qué? Pero oficialmente se convertían en cristianos, y a estos cristianos pasó a conocérselos como moriscos o cristianos nuevos, para distinguirlos de quiénes, de los que ya descendían, según ellos, de familias cristianas sin ser musulmanes entre sus antepasados, y ellos lo llamaban lo que eran los cristianos viejos. No se trataba de una simple distinción religiosa, sino que establecía importante, al bautizarse, establecían diferencias sociales y privaba a los cristianos nuevos de acceder a altos cargos, honores o distinciones, incluso de cursar sus estudios en universidades, donde se exigía para ingresar los expedientes de limpieza de sangre que demostraban la ausencia que tuvieran de antecedentes judíos o musulmanes. La decisión de bautizarlo, ¿de quién había partido? Del cardenal Cisneros, que comprobó que en Granada, 10 años después de la conquista de los Reyes Católicos en 1492, aún seguía manteniendo un perfil de ciudad musulmana. A lo largo del siglo XVI, las tensiones entre los moriscos y el antiguo reino de Granada y los cristianos viejos fueron bastante numerosas. En 1526, Carlos I planteó la obligación de que los moriscos tenían que abandonar su lengua y sus costumbres. Pero los moriscos lograron frenar la iniciativa, pero tuvieron que pagar al rey 40.000 ducados de la época. Con dicha suma, dijo el rey, te vamos a dar una prórroga de unos 40 años, previo pago. Expirado el plazo, esos 40 años fue en 1566, los moriscos pensaron que una nueva contribución resolvería el problema, pero ¿qué pasaron? Que erraron en sus cálculos. En la España de Felipe II, la intransigencia en la materia religiosa había crecido mucho, hasta el punto de prohibir a los estudiantes acudir a universidades extranjeras. Tenían miedo por una posible contaminación, fijaros, contaminación intelectual en Europa. El luteranismo y otras corrientes reformistas habían ganado muchos adeptos. Y Felipe, que según su propia confesión al pontífice, en alusión a la situación que se estableció entonces, estaba en los Países Bajos, prefería, fijaros, perder un reino
a ser él un señor de herejes. Y no estaba dispuesto a tolerar disidencias, ni siquiera en el caso de la indumentaria o la gastronomía. ¿Qué pasó? Que las tensiones entre moriscos y cristianos alcanzaron su momento álgido aquí, en la Guerra de las Alpujarras, la llamada Guerra de las Alpujarras, que fue en la Navidad de 1567. Hubo una rebelión en el famoso barrio granadino del Albaicín, y se extendió rápidamente por las comarcas montañosas del antiguo reino nazarita. Y ahí dio comienzo a un largo conflicto, porque si veis, la guerra fue de 1568 a 1571. Esta era la respuesta de los moriscos a las presiones de Felipe, que para que abandonase sus tradiciones, al considerar que ellos debían adoptar como súbditos de la monarquía hispánica que había entonces, las que eran propias de los antiguos cristianos, de los llamados cristianos viejos. Ahora vamos a ver el origen del latifundio. Ahora pasamos qué era la palabra latifundio. Pues sabéis que el latifundio, este origen, nace aquí, en Andalucía, principalmente en la Reconquista, durante los siglos XIII y XV. ¿Por qué? Cuando la corona otorga grandes extensiones de tierra a los nobles. Por eso se llama latifundio, porque le proporciona la corona unas grandes extensiones de tierra a los nobles, a órdenes militares y a quien me falta, a la Iglesia. Les proporciona esa gran cantidad de tierra. ¿Tras qué? Tras la expulsión de los moriscos. Esta estructura, heredera también del latifundium romano, se consolidó por la desamortización del siglo XIX, resultando en una propiedad polarizada donde pocas fincas ocupan gran parte del territorio. El latifundismo ahí en Andalucía nace y se consolida, como podéis ver aquí, en dos procesos históricos. El primero es la conquista castellana de la Andalucía islámica, que comienza en 1212 con la batalla de las Navas de Tolosa en Jaén y culmina, ¿cuándo culmina? Pues en 1492, tras la toma de Granada por los Reyes Católicos. Una conquista que solo podemos analizarla como un proceso colonial, por el que todo territorio pasó a ser, ahí, cuando ya culmina, el territorio entero pasa a ser propiedad del rey. ¿Qué es lo que hizo el rey con los territorios? Lo que hemos dicho antes, los repartió a la Iglesia, a nobles, a militares y a una minoría colaboracionista a la que se le permitió, porque como colaboraban con la Iglesia, colaboraban con el Estado, pues se les permitió mantener sus tierras y sus bienes. El segundo gran mecanismo de acaparamiento pues es conocido como la desamortización. Hubo una desamortización, en primer lugar, llamada la desamortización de Mendizábal, a partir de 1836, que estaba destinada a pagar ingentes gastos ocasionados por la guerra carlista mediante la venta, obviamente otra vez, a quienes le vendían, la venta de los bienes a la Iglesia. Y en 1855 la desamortización de Madoz, en la que se pusieron a la venta 5.200 millones de hectáreas de las tierras de uso común que poseían los ayuntamientos y que suponían, en muchos casos, del único medio que tenían la subsistencia. Ahora vamos a pasar a la labor reformadora que hubo en la Segunda República. ¿Qué pasó? Que en la Segunda República teníamos que reparar, en ese momento dijeron, tenemos que reparar la situación latifundista, porque esta situación ha sido un propósito repetido y fallido. Pero hay que destacar los intentos que se dieron durante la Segunda República. Uno de ellos que fue la Ley de Bases de Reforma Agraria, en 1932, que fue un intento de redistribución de tierra. Fijaba la extensión máxima de las fincas de secano en 400 hectáreas y en 30 las de regadío, y la sobrante, ¿qué pasaba? Podría ser expropiada. Para ello se creó el Instituto de Reforma Agraria, pero por falta de medios y por la desidia política de la época, apenas si pudo llevarse a cabo. Tras el intento del golpe de Estado de Sanjurjo, como vemos aquí, el 10 de agosto,
del 32 se proclamó la ley, lo que es la ley del Encartado, el 24 de agosto de ese mismo año, por la que se disponía la expropiación de bienes y derechos de cuantas personas naturales y jurídicas han intervenido en el pasado complot contra el régimen, siendo expropiados sus bienes que abarcaban los grandes latifundios de la riqueza de España. Llegamos ya al año 1936, antes de lo que es la Guerra Civil Española. ¿Qué pasa? El Frente Popular, hay una victoria el 16 de febrero de 1936, gana el Frente Popular y se vuelve a poner en vigor con el decreto del 20 de marzo de 1936 sobre la ocupación de las tierras por utilidad social y el restablecimiento de la ley de bases del 19 de junio del 36, que a esta se pudo hacer efectiva, pero a medida que el ejército franquista comenzó a ocupar territorios, se devolvieron otra vez todas las fincas anteriormente expropiadas por razones sociales. De hecho, en la mayoría de los casos, era una simple ocupación llamada manu militari, que era ocupación de sus antiguos dueños, sin que mediara ningún proceso legal ni control del Estado alguno, sino que cuando ellos fueron, dijeron las tierras para los antiguos caciques, los latifundistas. Se ejerció también una enorme represión sobre las y los colonos, que habían sido instalados en virtud de las leyes de la Segunda República, a las que se les denominó cultivadores arbitrarios. Y así, el 3 de mayo de 1938 se dicta la Ley de Recuperaciones Agrícolas, con la que se crea el Servicio de Recuperación Agrícola, con el objetivo, según la memoria de su creación, de recabar los bienes usurpados por el marxismo a los agricultores o abandonados por estos durante su éxodo forzado, y conseguir que la inevitable depresión agrícola, secuela de la guerra, no se dejase sentir intensamente en la nueva España forjada por la victoria del caudillo. Luego tenemos la lucha que tuvo Blas Infante por ese caciquismo hostil y arraigado. Según publica la editorial, esta era la editorial La Andalucía, el 7 de diciembre de 1918, las juntas militares de defensa iniciaron unas protestas contra la oligarquía y alcanzando el movimiento de diversas formas, como las concedidas por la Asamblea de Parlamentarios y las huelgas de obreros y funcionarios públicos. Se llega ahora a otra fase que fue muy grave. ¿Por qué? Porque fueron las planteadas por las demandas autonómicas. Ya ahí estaban pidiendo autonomía en este año y estaban empezando a pedir la autonomía Cataluña, las autonómicas de Cataluña, y a las que acompañaron ¿quién? Las vascongadas, las del País Vasco, y diversos núcleos de otras regiones que también claman por la instauración de un régimen federativo. Los desgobernantes incorregibles e implacables, sucesores, ¿por qué? Porque ellos eran sucesores en línea directa de Cánovas del Castillo y Sagasta. Se colocan en el caso de Cataluña las vascongadas, que hacen la misma actitud antipatriótica que observaron en Cuba y en Filipinas. Estos, ¿qué hicieron? Dominaban ultramar, tanto más que en la península. Ellos dominaban todo, dominaban ultramar, Cuba, Filipinas. Y de ahí que lucharán porque la presa no se les fuera de las manos. Nunca se resolvieron, era imposible, dada la manera de la que se distingue reconocer la autonomía de las regiones de ultramar. Nunca. No podían transigir. ¿Por qué? Porque ya tenían perdida su propia dominación. Los caciques, ¿qué pasó al final? Pues se rendirían ante ese conflicto de independencia total. Se rindieron ante el conflicto, pero no se rindieron ante la autonomía. Ellos siguieron que no querían la autonomía. ¿Cómo podían ellos sancionar un buen gobierno allí, en pugna con el desgobierno peninsular y por tanto sin posible relación de compadrazgo? Y sobre ello, con el peligro de que aquello despertase a esto al cabo del tiempo y también lo perdieran. Pero sucede que transcurren unos años, no más en España misma, se produce
un alzamiento. Aquí en España hay un alzamiento contra las hordas de desgobernantes, planteándose en primer término los problemas de Cataluña y las Vascongadas. Y los caciques dominadores aplican el mismo criterio que entonces, pero más expeditivamente. Allí se luchaba por la autonomía, tanto en Cataluña como en el País Vasco se luchaba por su autonomía, en plena dominación de las bandas opresoras. Pero aquí en Andalucía, no. Nótese con patriótica serenidad que Cataluña y las Vascongadas en aquel entonces ya se luchó y ya habían alcanzado su independencia de los caciques, que no ejercen en ambas regiones ninguna dominación. Pues entonces, insistiendo en la aplicación de aquel criterio, procede echarlas de la nacionalidad, declararlas independientes para que no estorben, para que no contaminen al resto de igual ansias de libertad. Como dice, es lo que vemos, ¿no? Su propia dominación, los caciques se rinden, tienen una independencia total, pero ¿por qué? Y todavía, que vemos también hoy en día, siguen ellos apostando por una independencia, tanto en País Vasco como Cataluña, ¿no? Sí. Como dice nuestro autor, si el patriotismo, aquí lo tenemos, si el patriotismo no ilumina la cerrazón de las mentes, estúpidamente será perdiéndolo todo, ante las regiones de ultramar, ahora las más resueltas de la propia península, España misma, por último. En cuanto a la exacerbación de la furia de los caciques locales al verse libres del freno del poder central, piénsese, vamos a pensar, este es el sostén, el poder central, ¿no? Es el sostenedor y amparador de aquellos y que delante de ellos va en la realización de toda clase de tropelía, suspensión de ayuntamientos, de leyes. Todo ello corresponde que hubo una división política caciquil de que Cánovas del Castillo y sus compañeros hicieron víctimas a España, la que figuradamente se haya descompuesto en aquel entonces en 49 provincias y realmente en determinados feudos. Conocido el sistema, pues nada va a ser cacicazgo, como no sea por manos de un jefe despectivo. Este sistema sería desarticulado y deshecho al instaurarse en España un sistema federativo. Como afirmaba Blas Infante, hay una división política caciquil, no va, pero como afirmaba Blas Infante, la verdad es esta. Y mientras más se insista en ella, más patente será la afirmación anteriormente expuesta. Lo que dice Blas Infante, o autonomía o disolución. O en España se instaura un régimen federativo, o España desaparece como nación, quedando reducida a un término puramente geográfico. Son palabras del propio Blas Infante, que dice en aquel entonces, cuando ya se van levantando contra aquel caciquismo, ya se habían levantado lo que se conocía como la Vascongada o el País Vasco, se estaba levantando con Cataluña para tener ellos su propia independencia. Aquí veis, bueno, no sé si conocéis, él es Pedro Parias González, que es de Peñaflor, era de Peñaflor, era militar, agricultor, presidente de la Diputación y gobernador civil de Sevilla, que es el que manda a fusilar a Blas Infante. Luego tenemos Andalucía y su anhelo de renovación en volver a convertirse en una nación próspera y desarrollada, pero sobre todo con un anhelo efervescente de unidad y libertad entre sus pueblos y gentes. Crear o restaurar un gran pueblo es una tarea obviamente difícil, no se hace en un día ni en dos. Con respecto a los años, se cuentan por veintenas, además de ser una empresa oscura y desdeñada. Toda idea nueva, que es redentora, que se va dando, es una creación real, que debe crearse desde la más absoluta humildad. Es preciso que los intereses de cada municipio, decía Blas Infante, no cada ciudad, sino cada municipio andaluz, en cuanto sean los intereses locales del ideal, se defiendan por todos ellos y los de todos por cada uno. Que la voz de las necesidades de cada pueblo encuentre un eco en una representación
representación común, y así se enseñará a toda solidaridad y se contará con su entusiasta concurso para las empresas comunes. Ya Blas Infante decía en aquella época que teníamos necesidad no de Andalucía, sino de cada pueblo, que ejerciéramos lo que hacía falta, una necesidad de cada pueblo, y los intereses locales, lo que cada uno le hacía falta en el pueblo. Al objeto de la reconstitución del pueblo andaluz, la base del cumplimiento ideal responde, además, otros remedios que pueden considerarse como tantos otros ideales que son próximos, más secundario, más parcial, trascendencia que los anteriores. ¿Qué es lo que teníamos? ¿Qué ideales más secundarios? Pues lo vemos aquí, el fomento del crédito agrícola. Estos eran ideales que Blas Infante quería también instaurar. Fomento del crédito agrícola, libertad de comercio y de todas las fuentes de producción y prosperidad. Quería una difusión de la cultura entre todos los andaluces y todos los ciudadanos, ¿vale? Y especialmente, ¿qué cultura? La agraria. Porque en la agraria no había esa cultura que tenían los ciudadanos, los caciques. Entonces, ¿cómo se conseguirían estos efectos? Únicamente, ¿cómo decía Blas Infante que se conseguirían estos efectos? Por la formación de un pueblo a quien las circunstancias históricas no impidan la posibilidad de llegar a ser consciente y libre, lo cual se podrá verificar principalmente mediante, ¿qué hemos dicho? La reconstitución de la clase media campesina, habiendo de conseguirse este resultado por la redención económica del jornalero y su conversión en labrador, fin que habría de cumplirse por la redención de la tierra o derecho de todos a su uso, a la estabilidad en su posesión y a la propiedad de los cultivos, edificaciones o mejoras que en ellas se hiciesen, siendo el único medio de alcanzar esta base. La absorción de la renta del suelo en la forma que hemos propuesto con anterioridad, que se ha dicho del latifundio y lo que hemos hablado anteriormente, y la adopción de las demás medidas legislativas complementarias. Al cumplir todos estos ideales, en especial la difusión de la cultura y especialmente de la agraria, se cumpliría y llegaríamos a ser un pueblo. Eso es lo que, como decía Blas Infante. Aquí, ¿ves? Ahora tenemos qué gran anhelo, como dice Blas Infante y dice nuestro himno. ¿Qué es lo que anhelaba Andalucía? Volver a ser lo que fuimos, luz de cultura y esplendor, pero sobre todo una tierra de hombres libres, sin ataduras ni condenas impuestas por el dueño de la tierra. Unos hombres libres, unas personas libres, que tuvieran estudios, que pudieran trabajar su tierra y que no estuvieran sometidas a un dueño, en este caso, como hemos dicho antes, a un cacique. El gran anhelo, repito, es lo que viene ahí, volver a ser lo que fuimos, luz de cultura y esplendor. Y ahora vamos a ver, palabras del propio Infante. El espíritu depauperado de nuestro pueblo no es un templo digno del ideal, y a nosotros se nos ofrece la empresa de tallar almas para ofrendarle un templo digno en el espíritu de un gran pueblo. No podemos hacerlo tan grande que nos tengan por locos las generaciones futuras. ¿Qué es lo que decía Infante? Blas Infante, que había que encender los cerebros apagados mediante una acción pedagógica intensa y adecuada, y como condición fundamental, sin la cual los débiles o nulos serían los efectos, los precedentes, teníamos que fortalecer la base de la existencia y de todo orden de creaciones, la vida física depauperada, los estómagos enflaquecidos, desenvolviendo todas estas fuentes de abundancia y de riqueza material, sobre todo el manantial. Ahora llegamos ya al último lugar, el último documento de Blas Infante, que es una acción pro estatuto andaluz. Está firmada por el mismo Blas Infante el año que lo asesina, y está firmada el 15 de junio de 1900.
Y esto lo dice en Sevilla. Son palabras del propio Blas Infante en el documento. Blas Infante en este documento de Sevilla no es que se dirija a los sevillanos, se dirige a todos los andaluces. Y expresa, y por último, vosotros, los hombres nacidos en cualquier país y que viváis en Andalucía, ayudadnos a levantar a nuestro pueblo. Si sois españoles, por España. Aquí, como van diciendo que quieren, no, si sois españoles, por España, ¿no? Copa la más intensa de la originalidad de España. Esto es Andalucía. La grandeza no bélica de España siempre coincidió con las eras de libertad andaluza. Andalucía libre será España libre ¿de qué? Si Andalucía es libre, pues España será libre de la influencia desvirtuadora ejercida por otros pueblos sobre España. Y si sois extranjeros, por la humanidad. Aquí en Andalucía, dijo Blas Infante, no hay extranjeros. Atended a Europa. Durante los medios salvó al mundo occidental, Andalucía, y la paz. Pues, si me permitís, lo he dicho aquí, ya más o menos acabo. Atender al mundo, salvemos al mundo occidental, querramos la paz y nada, y viva Andalucía libre por España y la humanidad.